Quiero invitarles a abrir sus Biblias, el libro de San Juan, capítulo 21, verso 4. Quiero que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Todos los amigos son bienvenidos, cada hermano, cada hermana. Estoy contento de estar aquí hoy. Estoy feliz de estar en la casa del Señor. Lo dejo a Dios por todas sus bondades. Es mejor vivir una vida en agradecimiento que en queja y en amargura. Dele gracias a Dios por las lágrimas. Dele gracias a Dios por lo poco. Dele gracias a Dios si usted hoy sufre de algún quebranto. Dele gracias a Dios y va a ver el poder del agradecimiento. Está oyendo, no hay nada más que le moleste al diablo que un creyente agradecido. Sí, hoy le estoy dando a usted ese secreto. Agradezca a Dios por todo. Hágale saber a la vida que su alma, su espíritu, su cuerpo, todo usted le pertenece a Dios. Amén. Vos dijo, el Dios, el quitó, sea bendito. Amén. O sea, cuando el enemigo te pasa a ti por problemas, él está esperando que tú maldigas, que tú murmures, pero cuando tú en medio de tu dolor, empiezas una alabanza, pide agradecimiento a Dios, mire cómo usted lo agarra y lo bofeteaba. Hoy alguien tiene que decirle gracias, Señor, porque aunque no entiendo el desastre por lo que estoy pasando, sé que tú estás al control de todo. Dios es bueno. Así dicen las Escrituras, libro de San Juan 21:4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Diga conmigo: se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pero no estaban de tierra, sino como 200. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas, diga conmigo, y un pez. Y una vez más, y un pez encima de ella, y pan. Hoy quiero predicar bajo el tema la historia de Pedro, el vivir de un cristiano. Le ha adorado, puede tomar asiento por algunos instantes. Su nombre, la gloria. El nombre de Pedro, su nombre, puesto por su padre Jonás, es Simón. Su significado es caña o material débil. De manera que cuando el Señor lo llama, porque Andrés, su hermano, al oír de Juan el Bautista y al señalarle que Jesús era el Cristo, lo siguieron. Y al conseguirse a Pedro dijeron: hemos conseguido el Cristo. Dice que cuando lo vio, así dice Juan capítulo 1, verso 43, dice que el Señor lo llamó. El 42 dice: lo llamó y dijo: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro significa roca, piedra, material fuerte para la construcción. No quiere decir, hermano, que Jesús le estaba diciendo que era la roca sobre la que edificaría la iglesia, porque la roca principal de esta iglesia es Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, le estaba hablando a Pedro no sobre él, sino sobre
Jesús, diga conmigo, Cristo Jesús. Pero Pedro estaba allí para ser parte de este inicio. Como resalto, aquel hombre, amén, era hijo de Jonás. Pareciera de una forma u otra que el Señor conocía quién era su padre. Conocía, hermano, amén, que su ciudad era Capernaum, donde él había, hermano, o estaba viviendo. Vivía con su hermano Andrés. Por alguna causa, algunos estudiosos creen, amén, que su suegra estaba de visita. Otros dicen que vivía con él, pero su suegra en una oportunidad estaba enferma de fiebre. Y fue el Señor, hermano, quien la levantó, y dice que la suegra de Pedro le servía. ¿Me está escuchando usted hoy? En nombre de Jesús. Pedro fue un pescador. Pedro vivía de la pesca hasta que el Señor, en Mateo 4:17, le hace un llamado poderoso a ser pescadores de hombre y no de pez. Pedro lo deja todo y va detrás del Señor. 3 años y medio va a caminar junto al Maestro. En 3 años Pedro va a conocer el verdadero amor, la enseñanza del Maestro. Hay un llamado especial para él. Pedro ahora va a ser parte de los 12 apóstoles. Pero Pedro también va a ser parte de algo exclusivo, que después va a ser conocido como las columnas de la iglesia. Era Pedro, Santiago y Juan. Ellos estuvieron en la subida y en la manifestación del Señor en el olivo. Ellos 3 estuvieron cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Ellos 3, hermanos, estuvieron cerca de la oración de Jesús cuando Él va a empezar a orar allá en el Getsemaní. Es Pedro, amén, el hombre que en una oportunidad, por revelación del cielo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Pedro que en otra oportunidad es reprendido también porque quiso, amén, sus labios y su corazón usado por el enemigo, quiso evitar el dolor, se dejó llevar por el sentimentalismo. Dijo: tal cosa no te contesta. Y el Señor dijo: apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Hoy estoy hablando de una iglesia que ha conocido de Pedro. Es Pedro quien escribe las 2 epístolas. Es Pedro, hermano, amén, quien va a caminar sobre las olas del mar. Es Pedro el único que se atreve a bajarse de la barca y caminar. Y aunque los 4 evangelios registran esta historia de un Pedro hundido, y muchos de los que estamos aquí podemos decir: hombre de poca fe, te pareces a Pedro. Pedro fue el único que se atrevió a bajarse de la barca. El único que usted va a conocer que caminó sobre las olas del mar, aparte del Maestro, se llama Pedro. Porque el Señor está con los que se atreven. El Señor está con aquellos, hermanos, que no tienen temor y pueden confiar en el Señor, que el Señor es el dueño de todas las leyes. No hay ley de la gravedad para un hombre de Dios que tiene fe. No hay ley de la naturaleza para un hombre de Dios que tiene fe. Pero cuando Pedro quitó la mirada del Maestro y la puso sobre los vientos y sobre las olas fuertes, empezó a hundirse. Pero es Pedro que también es tomado por la mano del Señor al gritar: socórreme, y el Señor lo saca en medio de la tormenta y vuelve con él a la barca. Es Pedro, hermanos, amén, gloria al Señor Jesucristo, que le hace seña a Juan, el discípulo amado, para saber quién iba a traicionar al Maestro. Es Pedro, hermano, quien va a inspirar a discípulo Marco para que escriba el Evangelio. Es Pedro, hermano, amén, aquel hombre que va a resaltar su propia historia cuando él negó al Maestro en el patio antes que el gallo cantara 2 veces. Él sencillamente lo negó 3 veces por miedo. Es Pedro. Y conseguimos en esta porción de la palabra leída: ceñido de sus ropas. Diga conmigo: ceñido de sus ropas.
costumbre de los pescadores, cuando llegan al nivel más alto a transcurrir de la experiencia de los años, es que ellos en el ancho mar se despojan de toda su ropa y no les importa si los otros pescadores los miran desnudos. Viven en el mar, viven de la pesca. Juan está resaltando este detalle. Juan te está diciendo que Pedro, aquel hombre que vivió tantas experiencias con el Maestro, después de verlo crucificado, después de haber oído que había resucitado, y algunos creen que hasta lo vio ya resucitado, y la Biblia resalta en la tercera vez que le aparecía, Pedro deseó, buscó vivir su vida como la vivía antes de ese llamado por Dios. La realidad es que Dios ha llamado a muchos creyentes. La realidad es que Dios ha llamado a muchos hombres hoy y mujeres en este lugar. La realidad es que Dios ha hecho llamados únicos y especiales a nuestras vidas. Dios ha llamado a cada uno de los que estamos aquí de una forma quizás distinta, diferente. Cada uno de los que estamos podemos tener un testimonio vivo de la grandeza de Dios en nuestros corazones. Cada uno de los que estamos aquí sentimos el llamado de Dios, como Dios nos llama. Como Dios nos llamó, como llegamos a los pies del Señor. Algunos por alguna enfermedad, otros por alguna tormenta que estaba pasando. Otros llegaron, hermano, en un problema, en una crisis. Otros quizás, hermano, para ellos fue casualidad. Otros nacieron en el Evangelio y no tuvieron la oportunidad de conocer al mundo, pero de una u otra forma sintieron un llamado especial de Dios. Dios hoy está llamando a alguien. Lo voy a volver a decir, Dios está llamando a alguien. Y ese alguien ha empezado a vivir experiencias con Dios. Yo no sé a cuántos se han sido bautizados en el nombre de Jesús que pueden levantar sus manos hoy. Pero los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos pasado por doctrina, nos han discipulado, nos han enseñado, nos han puesto una fecha. Algunos han sido bautizados de un momento así rápido, pero otros hemos pasado un proceso. Algunos han hasta luchado, han batallado para poder bautizarse. Cuando yo fui bautizado en el nombre de Jesús, mis padres me corrieron de mi casa porque mis padres eran trinitarios y me dijeron que yo estaba endemoniado, que era un solo Jesús. Y tuve que irme a vivir a casa ajena. Eso me sucedió. Pero cuando usted lo van a bautizar, el que va a bautizarlo, después de un cántico, lo que es el bautismo y la ceremonia del bautismo, no se echa más de 3 minutos. Usted dice, muero para el mundo, vivo para Cristo, en el nombre de Jesús, y está sepultado, y ya usted de una aparece. Pero para llegar a ese minuto, esos 3 minutos, usted le costó tantas cosas. Para ser lleno del Espíritu Santo, levanten las manos los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Algunos han sido llenados inmediatamente, pero otros nos han costado. No ha sido tan sencillo, tan fácil. Yo por meses busqué la señal, hablar en otras lenguas, según el Espíritu nos da que podamos hablar. Y mi mamá, que se había rascado, que estaba apartada del Señor, volvió a la iglesia, estaba visitando, y yo la vi llena del Espíritu Santo. Vi a mi hermana y dije, creo que esto no es para mí. Estuve hasta a punto de irme de la iglesia, pero batallé, luché, hasta que la presencia de Dios cayó sobre mi vida, tomó mi corazón, tomó mi alma, tomó mi vida, y fue algo tan hermoso, algo tan especial, algo tan bonito. La presencia de Dios. Como Pedro hemos pasado por algunas tormentas y vientos y dificultades, y ha sido el Señor que nos ha socorrido. Ha sido Dios que nos ha metido su mano y ha salvado nuestras vidas de la maldad y de la iniquidad. Como Pedro hemos pasado por algunas tormentas y nos hemos atrevido a cosas que quizás otros no se han atrevido. Pero hemos estado también en situaciones que otros no han estado. Y ha sido la misericordia de Dios y la bondad de Dios que nos ha socorrido en el momento más difícil de nuestras vidas. Hemos vivido
vivido experiencias fuertes. Hemos vivido experiencias donde hemos visto la victoria, donde hemos visto el favor de Dios. Hemos vivido momentos donde el Señor nos ha tenido que venir a socorrer. Somos testigos de ese poder glorioso del Señor Jesucristo. Hemos visto milagros y señales y prodigios, pero también hemos tenido decepciones y hemos tenido abandono y nos hemos sentido solos y nos hemos sentido menospreciados. Y en medio de todo eso hemos estado en este lugar y podemos testificar de la grandeza y de la gloria de Dios. Habrá que es un creyente aquí que pueda hablar de la grandeza de la gloria de Dios. Pero en transcurridos años, quizás algunos dándose de cuenta, hemos vuelto a costumbres. ¿Cuántas son de costumbres? Permítame por algunos instantes comenzar a predicar a partir de aquí, ¿sí? Hemos vuelto a costumbres. Costumbres. Nos tomamos, no vamos a fiesta, no nos endrogamos, no somos adúlteros, no somos fornicarios, no somos hechiceros, no somos drogadictos, ya no lo somos, pero hemos vuelto a costumbres que antes teníamos y que habíamos dejado en nuestro primer amor al Señor. Nos hemos vuelto, hermanos, tan ligerosos en las cosas de Dios. Tenemos creyentes tan light, personas que se están desnudando de sus vestiduras como creyentes y están volviendo a sus vidas de antes. Lo más tremendo es que esas personas conocen el poder de Dios, conocen el poder de su presencia, han tenido un encuentro con Dios, han tenido un llamado con Dios, pero su fervor, el fuego en sus corazones ya no arde, la presencia de Dios en ellos no está. Ellos sencillamente, hermanos, amén, gloria al Señor Jesús, vive de los recuerdos de ayer, las cosas del pasado, aquel que quizás en esta hora ya no tiene la camisa, se está mirando el pantalón y vive, hermanos, en las costumbres, en las tradiciones, como un día el Señor los llamó diciéndole: no será pescadores, no de peces, sino de hombre. Alguien necesita renovar el llamado de Dios, alguien necesita en esta mañana sentir el fuego y el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cuando el poder del Espíritu Santo de Dios reposa sobre ti, tú no puedes estar apático, tú no puedes estar desnudo, tú te miras y sientes vergüenza. Al Señor el nudo del cuerpo de leña y no el Señor del nudo se tuvo que esconder. Alguien vive en esta hora, hermano, en el cuarto de la leña, ha pecado, ha fallado, pero vive como si nada, porque ya no le importa las cosas del Señor. Pero hoy quiero despertar a un creyente, pero que alguien despierte, entienda que es el Señor. Hay un guardián para decirte: es el Señor ha resucitado, el Señor te está llamando, el Señor te vive, está llamando tu vida. Alguien que debe sentir el deseo realmente de aplaudir, no solo de aplaudir, y aplaudir porque Cristo vive. Alguien que debe volver a la necesidad de cantar y alabar a Dios. Oh, pero nosotros podemos parte, sino porque el Cristo es alabado. Alguien que debe volver al deseo de adorarle, el Espíritu y la verdad. Oh, pero no que gran duda, sino de sus pecados de verdad. Vive para Cristo, Cristo te llamó. Yo despierta creyente, despierta creyente, despierta creyente. La apatía está reinando en la iglesia. Gente apática. Estamos haciendo un análisis. Gente apática completista. Gente apática. Gente insensible a la presencia de Dios. Lo peligroso es que ese grupo de personas que están orando, sí, están ayudando, sí, pero son tan religiosos que se creen tan perfectos que han olvidado la presencia, que han olvidado el encuentro con Dios. Pedro lo había visto resucitado. Pedro lo había visto resucitado. Pedro no solamente había vivido una experiencia con Dios antes del Gólgota,
sino después del Gólgota. Pedro lo había tocado, lo había visto cómo se le había aparecido entre los 11. Pero ahora vemos un Pedro desnudándose y volviendo a las tradiciones paganas, aquel entretenimiento de una tablet, de un teléfono. Le ha robado tanto la pasión al creyente. Vemos creyentes que vienen largos de este lugar. Vemos gente apática. Y le voy a decir una cosa a usted. Si usted mide el nivel, amén, de un creyente, porque ahora los fariseos y escribas hacían largas oraciones para ser vistos. Si usted está midiendo su nivel espiritual porque usted está llenando, ellos lo hacían y daban voces que ayunaban y oraban. Entonces, hermano, ya cómo se mide. Se mide por la intención del alma, se mide por la intención del corazón, se mide por la intención del espíritu, se mide porque cuando tú lo haces para Dios. ¿Para qué lo estás haciendo? Todos los lunes. Entonces, cuando empecé a estudiar en el liceo, no podía ayunar los lunes ni los miércoles, pero todos los domingos. Entonces llegó un momento en mi vida, como hoy, los domingos es el único día en toda la semana que yo no me paro con hambre. No tengo hambre. Los domingos que me ven, me paro, y usted me invite a algo, no quiero comer. Y esto se acostumbró a eso. Puedo durar hasta las 3, 4 de la tarde. Cuando subo a mi casa, con mi esposa sirve. El único día, los otros días que todos saben, hay que comer. Si yo pensaba que eso era un sacrificio, ya mi cuerpo se había acostumbrado. Ya mi cuerpo estaba acostumbrado. Me paro en la mañana, estoy en la iglesia, estoy en ayuno. No, ya no había intención de sacrificio, de búsqueda de Dios. Ya no había una necesidad de buscar su rostro. Ya no había una necesidad de acercarme a Él. La pregunta hoy en esta hora es: ¿tú tienes esa necesidad de acercarte a Dios? ¿Sabe? Mi pregunta en esta mañana es: cuando estás cantando, ¿sientes deseo? ¿Te identificas con lo que cantas? ¿O vienes a un culto porque estás tratando de mantenerte y estás acostumbrado a las buenas costumbres? Son buenas. La Biblia dice: no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y podemos vivir nuestras vidas por costumbre. Yo puedo estar en un restaurante y yo no como sino Dios, Señor, gracias. Y yo a veces gente extraña que mira como este está un loco, está hablando solo, pero son costumbres. Pero una costumbre no es una adoración. Toca ser para Dios, una costumbre no es una adoración. Aplaudimos por costumbre, cantamos por costumbre, oramos por costumbre. ¿Y saben lo que diferencia nuestra oración de los rezos de un católico? Que ellos lo hacen mentalmente para no estar en los cielos santificados sea tu nombre, nosotros tuvimos esa voluntad como el cielo, la tierra. Pero soy el pan de cada día. Eso es mental. Eso no sale del alma, eso no sale del corazón. Vale más 5 minutos sin repeticiones de esas palabras, creyendo que el Padre te va a oír. Vale más una oración sincera, donde tú dices: Señor, lo siento, deseo de nada y me siento cansado realmente. No quiero avanzar, pero necesito que el fuego arda en mi vehículo. Él lo vivió baja hacia alta. Pero Pedro lo había visto resucitado. Pedro había durado toda la noche pescando. ¿Sabe que un pescador dura toda la noche pescando hasta la mañana? Pedro se había quitado sus ropas como un pecado. Pedro había vuelto a todas las costumbres. El diablo lo primero que hace en un creyente es robarle la pasión, no la oración, la pasión, el fuego. Eso que te lleva a sacar la espada y cortarle la oreja al siervo de Marco. De qué disculpado. Eso que te lleva a decirle al Señor:
el Señor, le preguntaron qué había sin hecho, y el Señor dijo: si dejo casa, madre, esposa, todo, 100 veces más, la vida eterna. Eso que llevó a Pedro a decirlo, lo he dejado todo, Señor. ¿A qué dinero? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, es la pasión de nuestro Pedro. Pero son Pedro desnudo. Y le voy a decir algo espiritual. ¿Quieres escuchar algo espiritual? Veo a muchos en esta congregación desnudos. Y no estoy hablando de robos. Aunque algunas hermanitas vienen casi de no hablo de eso. Déjenme hacerle la cuñita que a la santidad eterna. Pero espiritualmente veo algunos que están desnudos espiritual. Se están ciñendo de sus ropas. Estás orando, pero estás perdiendo lo que le da vida a la oración. Y yo digo: pastor, lo más importante es la oración, porque la oración es la vida de un creyente. Y yo le mostré cuando el Señor dijo: no oráis como los fariseos y escribas, que hacen largas oraciones. Entonces, no, lo más importante es la intención del corazón, es necesario. ¿Sabe? Cuando yo duro horas orando, yo no estoy viendo el tiempo, una hora, las horas. No, es porque me apasiono, es porque estoy enamorado, es porque siento su presencia, es porque quiero tenerlo a mi lado, es porque no quiero que se vaya. ¿Se acuerda ese Pedro? Ayer que lo dijo, digo: hagamos una ramada aquí, señores, nos quedemos aquí. ¿Para qué nos vamos a ir? Ese Pedro que estaba allá, y miró a Elías, y miró a Moisés, y miró al Señor, y dijo: escojamos amoroso, ¿por qué no nos quedamos aquí? Ese Pedro, yo estoy hablando de ese Pedro. Aquí yo he visto esos Pedros, esos hombres y mujeres de Dios, que han visto algo tan glorioso, que han visto, son testigos de algo tan maravilloso, de una transfiguración tan gloriosa de Dios en sus vidas, que han dicho: pastor, yo no quiero que esto se acabe, yo no quiero que esto se cierre, que este culto no termine. Pero ese Pedro cayó en una costumbre. ¿Saben quién es tan peligroso al caer en esa fase? Los que tienen años. Dime cuántos años tienen. Esto va a salir su choque de los últimos 30 años en los caminos del Señor. Pero de cuando no sientes ese fuego, ese deseo, esa pasión, esa necesidad de lo que nos hace diferente a los religiosos. Desde cuando tú no sientes la presencia de Dios, desde cuando estás tan preocupado más en pescar en toda la noche, porque de eso es que tú te sustentas, ahí está la papa y la ropa. Se había concentrado tanto en eso que había olvidado su llamado. Aquí hay gente pensando más en la solución de su problema matrimonial que buscar la presencia del Señor. Y cuando te acercas a Dios, hoy estoy hablando algo para Dios, de Dios para alguien hoy en esta mañana. Cuando te acercas a Dios, cuando sientes la necesidad, y tú dices: pastor, esto es así. Sí, Dios, quizás te va a responder, pero te voy a dar el secreto. Si tú te acercas a Dios más buscándolo, porque te enamoras de Él, más que por el problema. El Señor, al que está enamorado, al que lo busca con pasión, lo hace así, le da todo lo que quiera. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Él ama al que le ama y menosprecia al que le menosprecia. Yo quiero que usted escuche lo que estoy diciendo hoy, en esta hora. Si tú empiezas a enamorarte de Jesús, olvídate por un instante. Es que tengo problemas, es que mi esposo, es mis hijos, es que mi hogar, es que el trabajo. Olvídate por un instante de todo eso. Que ese amanecer, que esta noche que está ocurriendo, no sea para que tú te preocupes por la necesidad. Preocúpate más por tu amado. Preocúpate más por meterte en la presencia de Dios. Preocúpate más por tu alma, en un encuentro con Él. Preocúpate más por un encuentro personal con Dios. O alguien necesita despertarse, que está ahora toca el lado que está la hermano, su busque.
Una vez más, diga, buscar primeramente el reino de los cielos. Buscar primeramente el reino de los cielos. Ok. Estoy dando secretos aquí hoy a alguien que está afanado. ¿Por cuántos peces? No. Él dice, buscar primeramente el reino de los cielos. Buscar y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? ¿Alguien necesita que Dios le añada? Déjeme explicarle algo del pasaje que hemos leído. Todo eso no diga que mira, hay una revelación que Dios nos va a dar hoy. Eran 52, 53 peces. Díganle a su hermano, eso es añadidura. Eso era el afán de Pedro toda la noche. ¿Sabe cuando yo leí ese pasaje hace 3 meses? Me puse a llorar. Ya Pedro lo había vivido. Es un principio. Ya Pedro había vivido esa experiencia. En una oportunidad la multitud era tan grande que el Señor le pidió a Pedro que le prestara la barca. Y dice, ¿puedes por favor arrimarlo un poco más? Y Pedro la arrimó. Y el Señor, como predicó desde esa barca, hizo como en agradecimiento pagando a Pedro. Le dijo, Pedro, lanza la red. Y Pedro estaba cansado. Pedro le dijo, Señor, he pasado toda la noche tratando de pescar y no he pescado nada. Más en tu nombre. Y dice la Biblia que lanzó la red en el nombre del Señor a su derecha y agarró tantos peces que su barca se iba a voltear y tuvo que llamar a las barcas vecinas. Ya Pedro había vivido eso. Así que eso era añadidura. Toca su hermano y dígale, eso es añadidura. Porque nosotros vemos la cantidad. Es añadidura. Por favor, ayúdame hoy porque siento que Dios es añadidura. Lo que estás buscando, la casa, el matrimonio, tu esposa, tus hijos, es añadidura. Preste la atención al pez. Presta la atención a un solo pez. No a la multitud. Dice, arrastraron la malla. Pedro se lanzó al mar. El Señor les llegó y les preguntó, ¿hay de qué comer? Pero no hemos pescado nada. No sabían que era el Señor. Y el Señor volvió a soltar y dijo, lanza la red. Y por segunda vez Pedro escucha, lanza la red. Y no es Pedro quien entiende que es el maestro. Es Juan, el discípulo amado. Dice, Pedro es el maestro. Y cuando lanzan la red no se le rompió. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Y sacaron la red. Y da la cifra de la cantidad de peces. Lo sorprendente es que ellos dijeron que no había nada. Pero ¿por qué lo esperaba el Señor de este lado? Había un pez. Dígale a su hermano, había un pez. Analice hoy el pasaje que usted dio. Había un pez. Y había un pedazo de pan. La pregunta es si ellos no tenían pan ni pez. ¿De dónde el Señor sacó el pan y el pez? ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Vieron la brasa que prendida, el pez en la cocina y el pedazo de pan al lado. Eso no es añadidura. Eso representaba el llamado Pedro. No eres llamado a ser pescadores de pez. Los peces de los 8. Los peces de los 8. Los peces es añadidura. El pan representaba el cuerpo de Cristo en el Calvario. Come pan y come pez. Pero había algo más que Pedro tenía que acordarse, que los apóstoles. Un muchachito tenía unos panes y unos peces. Y el Señor agarró los panes y los peces, los multiplicó y iba a comer en 2 oportunidades. Todo eso recuerdo tenía que venirle a Pedro. Y dice la Biblia que Pedro se sintió vil y se lanzó al mar porque estaba desnudo. Alguien necesita hoy un encuentro con Dios. Alguien necesita dejar los 152 pesos y venir por el príncipe que viene del cielo. Alguien necesita volver a su llamado. Alguien necesita volver a su primer amor. Alguien necesita buscar el rostro del Señor, no por una oración,
esta por un mensaje evangelístico, pero quiero dar suave. Uno, problema. El diablo está interesado que te enfoques en tu problema. Que ores a base de tu problema. Y si la Biblia dice claramente, te responderé, hasta ahora no lo habéis pedido, pedid y recibiréis. Pero ¿desde cuándo no haces una oración que solo trate de Dios y de ti? Donde la necesidad no sea el factor principal, sino que el factor principal sea la oración. ¿Desde cuándo no te acercas para decirle te amo, Jesús? Dios bendito, pero te amo. ¿Desde cuándo tu corazón no ha venido a este lugar? No a ver al hermano o para que la hermana te vea porque te debe. Yo domingo tras domingo veo hermanos aquí, buenos negociantes, yo los tengo pillados. Apenas vamos a predicar sábado. Activado. No importa, hace bien. Veo a otros que solo vienen porque están enamorados. Allá veo a la novia. Allá veo al novio. Veo a otra gente que sencillamente ha venido aquí por costumbre. Un aplauso a los de costumbre, por favor, ayúdenme. Pero un aplauso a los de costumbre. No es fácil ser de costumbre. De costumbre, hermano Juan, ha perseverado a un chavo. No es fácil mantener la costumbre. No es sencillo, se paga un precio. ¿Me oye? Le voy a explicar por qué de este mensaje. Que me paré en un hotel. 5 de la mañana, y mi hora 5:30. Yo de madrugada no oro rodeado. De noche sí. Siempre me siento y oro. Y estaba orando, sentado. Y era lo mismo. No era una oración, era lo mismo. Entonces dije, me voy a arrodillar para ver. Baja oración, tenía que darme el olvido para hacer. Arrodillado, dormido. Cuando me paré, me sentí mal. 6:20 de la mañana. Y lo que fui fue a que el Señor escuchara mi ronquido. Me desesperé y me preocupé. Porque era la misma oración. Dios de gloria que está en los cielos, bendito sea tu nombre, santo eres tú, Señor, que reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por todo lo que me has dado. Bendito eres tú, Señor, que todo lo hace bueno. Padre, perdona mis pecados, Señor, ayúdame a perdonar. La misma oración de militar. No es el mismo Padre nuestro, pero es lo mismo. No sale algo nuevo en mí. Y de ahí empecé a pensar cuando voy a la iglesia, ¿por qué voy? A mi Pablo a ti, que el mismo saco, ¿para qué voy? ¿Cómo vivo el Evangelio? ¿Cómo usted está viviendo el Evangelio? Por favor, me puede ayudar a preguntarle a su hermano cómo usted está viviendo el Evangelio. Vivimos un Evangelio tan largo, tan relajado, tan tranquilo. Y comienzo hoy aquí a preguntarse, ¿está enfocado más en su problema? ¿Está enfocado más que Dios le haga el milagrito y le dé la respuesta? Que en el encuentro que usted tiene con Dios. Primero. Segundo, hoy para nosotros, aunque comienza una semana para todos, el domingo es el último día. ¿Oraste? ¿Cuántas horas oraste? ¿Cuántas horas oraste ayer, antes de ayer? ¿Cómo ha sido tu oración con Dios esta semana? Cuando tú haces un cálculo y un análisis de tu vida, empiezas a verte desnudo. La Biblia dice que Pedro se vio desnudo. Se vio ceñido de su ropa y le dio vergüenza y se lanzó al mar. Hoy Dios aparece en este lugar para preguntarte realmente por qué estás aquí. Por costumbre, por problemas, por necesidad o por adoración. Realmente, ¿por qué vienes a la iglesia del Señor? Tienes problemas en tu casa, con tus hijos, en tu familia. No vas a conseguir respuesta hasta que no tengas un encuentro con Dios. No vas a sentir el fuego
tu alma hasta que no tenga un encuentro con Dios. Y ahora que anote también esto, hay gente que ha perdido su relación con Dios. Dígalo. Hay gente que ha perdido su relación con Dios. Hay gente que busca a Dios por el fondo de la necesidad, pero hay gente que ya ha perdido su relación con Dios. Pedro la había perdido hasta el punto que no reconoció la voz que dijo: lanza la red a tu mano derecha. Fue Juan que dijo: mira, es el Señor. Pedro ya no reconocía la voz del maestro. Hay gente aquí que ya no reconoce la voz de Dios. Hay gente aquí que siente que todos de los hombres y Dios está detrás de ti haciéndote un llamado. Despierta, despierta, despierta. Hay gente aquí que ya no le importa nada. Hoy necesitas despertar porque estás cerca de ser presa del enemigo. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, Pedro, hoy venimos para nuevamente revestirte del llamado, del poder de Dios. Voy a poner dos ejemplos rápidos. Uno, el proceso de la prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Cuando eres prosperado, entonces de acercarte a Dios, te alejas de Dios. Yo conozco gente así. Yo conozco gente que cuando prospera se aleja de Dios. Yo conozco gente que cuando todo está bien se aleja de Dios. Conozco gente que cuando Dios le da la respuesta se aleja de Dios. Mire, aquellas hermanitas que se están sosteniendo porque tienen problemas en el hogar. Señor, ayúdame. Y el Señor dice: el día que le dé la respuesta, se van de la iglesia. Aquí hay gente que está aquí porque no tiene trabajo. Y dice: Señor, el día que el Señor le dé un trabajo, se van de la iglesia. Porque cuando la prosperidad llega, de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Segundo, el proceso de la pobreza. El proceso de la pobreza. Hay gente que sabe bien. Hay gente que cuando todo le va bien está en la iglesia. ¡Aleluya, me da Cristo! Pero cuando le viene la necesidad, se va de la iglesia. Te quiero ver con los bolsillos limpios, sin nada, sin empleo, sin nada. Entonces ese tipo de personas se apartan de la iglesia. Pedro había pasado por procesos. Ahora el Señor no estaba a su lado. Ahora lo había visto crucificado. Y ya pareciera que el impacto de la resurrección era para que firmara el corazón de Pedro. Pero Pedro se fue poco a poco envolviendo en sus vidas pasadas. Poco a poco estás mintiendo más. Poco a poco estás hablando cosas. Poco a poco estás volviendo. Poco a poco te estás alejando. Poco a poco no estás adorando. Poco a poco estás olvidando. Poco a poco estás dejando de leer la palabra y las escrituras. Poco a poco piensas que te las sabes todas. Poco a poco crees que ya no necesitas de la presencia de Dios. Poco a poco estás olvidando buscar su rostro. Y hoy hay gente aquí resistiendo este mensaje. Hoy hay gente aquí diciendo: no es conmigo y no es para mí. Yo he escuchado esto miles de veces, pero necesita volver al Señor. Y el Señor aparece en la playa y está en la punta de la playa. Y cuando está en la playa pregunta: ¿hay algo de comer? Y el que no ha buscado el rostro del Señor, el que no se mete con Dios, el que depende más de un domingo que de buscar el rostro de Dios, el que depende más, hermano, de las tradiciones, de las costumbres que puede tener de Dios. No hay nada de Dios, pero Dios hoy te trae algo. Hay un pez, hay un pan, hay un milagro eterno, hay las brasas encendidas, hay el fuego del poder del Espíritu Santo de Dios. Por el Gran Santo, por el Señor de Roma, por el movimiento del Espíritu, por el alegría de la presencia de Dios, por el bendito de la hermana, y cantando lo antes cantaba, no cantar por otros cantan, no pedir por otros aplauden, adorar a Dios porque hay una, adorar a
hay encuentro con Dios, hay 3 llamados. Es el último punto que quiero que usted haga. Hay 3 llamados. Uno, el llamado al pecador que se arrepiente. Dígalo conmigo, el pecador necesita arrepentirse. Hechos 2:38, arrepentidos. Es el primer llamado. 2, el llamado que se le hace a su pueblo. Diga conmigo, el llamado a su pueblo. Si mi pueblo es humillado, sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Me está oyendo, hermano? Si mi pueblo se humillara, se arrepintiese de corazón. Diga el llamado al pueblo. Pero 3, el llamado a sus hijos, individual, personal. Hoy yo quiero llamar a alguien al encuentro con Dios. Alguien que realmente necesite volverse un adorador. A lo de costumbre no los quiero llamar. Ustedes hacen parte de un selecto grupo de personas que se les respeta por las costumbres que han logrado mantener hasta hoy. Pero necesitamos desprendernos de eso y que alguien venga hasta este lugar. Hay un llamado de Dios hoy. Voy a volver a decir, hay un llamado de Dios hoy. No es para el pecador, para que se arrepienta. No es al pueblo, es a una persona hoy que necesite venir hasta este lugar. Necesita renovar su vida en la presencia de Dios, renovar la oración, el ayuno, la consagración, pero sobre todo, ponte de pie, iglesia. Necesita renovar la pasión. Nuestros cultos no pueden ser iguales. Nuestros cultos no pueden ser ambiguos. Nuestros cultos no pueden ser flores. Nuestros cultos necesitan depender de una verdadera adoración.